Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. El segundo libro de Samuel, capítulo 3, de estos versículos que van del 12 hasta el 21, que nos habla de Abner, que se alía a David. Toda la problemática es que Abner quiere el poder en Israel. Y aquí viene el problema con Isboshet, pero al final, como una reacción también de Abner ante la reprimenda o el hecho de preguntarle la réplica que le está haciendo Isboshet a Abner, reacciona también en una manera muy negativa. Y ahora me quieres regañar por causa de esta mujer. Que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David, que quitará el reino de la casa de Saúl y establecerá el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Beersheba. Es interesante, queridos amigos, cómo la narración bíblica nos presenta la figura de David. David es un ídolo total donde él recibe prácticamente el reino, la monarquía, el gobierno, como un don de parte de Dios. En realidad anda ya por golpe de estado, en contra anda por yucay para poder llegar y escalar, vamos a decir, al poder. Y esto es justamente cuando uno piensa un poco en las propuestas que nosotros tenemos en cuanto a la política, porque ya tengo que este es un libro político, pero no en el sentido de una hoja a seguir, una ruta a seguir aquí, porque la Biblia siempre nos enseña de una manera pedagógica cuáles son las actitudes positivas, las que tienen que dominar al hombre como tal, porque está ya con la propuesta. Y nosotros decíamos que muchas veces tenemos una mentalidad más bien maquiavélica. Es un gran pensador, un filósofo, diplomático muy interesante, Maquiavelo, ¿verdad? Del tiempo del Renacimiento, Italia estamos. Pero tenemos que mirar, porque algunos pues miran simplemente los elementos de la reflexión. Que es cierto, todos tenemos reflexiones muy positivas, pero no nos olvidemos que después cuando hablamos de una manera maquiavélica de actuar o una manera maquiavélica de hacer política, quiere decir, hoy me a tu objetivo. Dice la maquiavélico. Entonces hay algunos que quieren ciertamente disfrazar, como hasta ahora mismo, nuestra misma política. Muchos roban, pero te quieren dar la vuelta de aquí para allá para no decirte directamente que están robando, ¿entiendes? Apenas hay pesa. Hay que llamarle blanco y negro. No porque todo en el Congreso decimos, el blanco de hoy se va a llamar negro. Te llamamos a la llanepo. Títeres, ¿verdad? O sea, sin capacidad. En todo caso, vamos a utilizar un poco la cabecita y vamos a ser sinceros. Maquiavelo fue sincero.
y dijo lo que dijo, ¿verdad? Pero él decía directamente, el objetivo, allá donde quiero llegar, eso es lo que me interesa. La sea yucana alguno que me ha agendado, que esté en la playa o que esté donde esté, pero yo le tengo que matar y hacerlo desaparecer. Y bueno, porque no me conviene, ¿entiendes? Pero esas son las formas maquiavélicas, ¿verdad? De pensar, o no solo de pensar, sino que de actuar muchas veces como nosotros lo hacemos. Y entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando aquí con Abner? Se dan cuenta que son actitudes. A él en este momento lo que le interesa es ya dejarle de lado a Isboshet, a quien él mismo lo puso como rey, el monarca, el hijo de Saúl. Era tal vez una manera de presentar una pantalla, un títere para decir, no, aquí estamos siguiendo la dinastía de Saúl. Todo el ejército, todo el pueblo, todo Israel vienen, le presentan a Isboshet y lo aceptan como monarca. Entonces tenemos siempre dos monarcas, dos reyes. David, que fue proclamado ya, pero de una manera, y esto es lo que el autor sagrado siempre nos quiere presentar, de una manera muy limpia, porque el pueblo ahora viene, todos dicen, por ello hipotaja, esto y cola ñande, ¿verdad? Entonces siempre, y él consulta al Señor, él nada hace sin conocer primero la voluntad del Señor. Pero como es un libro teológico, nos está enseñando eso, o nos quiere enseñar eso. Ñajendurana, Jaycuana, Eva Peñan de Yara, lo hipotañan de Jehuina, Hamba, ella bañan de la ñamotendo tana, lleva ñamotenondeana peñan de Jaypota. Apela tendo ta, upeisha wala tendo tana, lleva ñemo ibana, pero con criterios y valores que estén a favor del pueblo y de la gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo,
te cantaré, me has llenado de gozo, hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Oh, 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 oh. Me has llenado de gozo. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. ¿A cuántos de nosotros Jesús cambió nuestro corazón? ¿A cuántos Jesús cambió tu corazón? ¿Jesús cambió tu vida? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¡Gloria a Dios! Bendito eres, Señor. Santo eres. Como un rayo me ha llegado, fue directo al corazón, renovando toda mi vida, con su amor me liberó. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. A pesar de mis caídas, aún Él en mí confía. Del fango me ha levantado y con su amor me ha liberado. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Como un rayo me has llegado, fue directo al corazón, renovando toda mi vida, con su amor me liberó. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, 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 cambió mi vida. Christopher, alaba al Señor con tu guitarra. Boro, alaba al Señor con el bajo. Venga. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida. Si Jesús
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro, el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Capítulo 3. El versículo que hoy subrayamos, su marido, dice, la acompañó hasta Bahurín, llorando detrás de ella. Abner le dijo, anda, vuélvete. Y él se volvió. Aquí estamos en esta condición que le pone David a Abner para que él le acepte la propuesta. Dice que Abner envió mensajeros a David para decirle quién debería gobernar el país. Una pregunta retórica. ¿Quién debería gobernar el país? Sabemos que según el versículo anterior, en el versículo 9, que Dios me castigue, dice Abner, duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David, que quitaría el reino de la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y Judá. Israel y Judá. En este bella recogen dos reyes, Isboshet y David. Pero después de esta problemática que encontramos entre Abner e Isboshet, donde Abner él mismo se autoproclama, entonces aquí Abner se enoja tanto y dice, yo voy a hacer cumplir. Desde el capítulo 15, primer libro de Samuel, Dios ya había rechazado totalmente a Saúl. Perdura todavía este gobierno, pero mientras David se va afianzando poco a poco. Ñandeco, ya leo, Iguri, en este capítulo 3, para darnos la dica y para darnos la razón de ser. ¿Por qué David después va a asumir el trono tanto de parte de la tribu de Judá, como también sobre todo Israel? Dice, la guerra entre la casa de Saúl y de David era interminable. David se fortalecía cada vez más, mientras la casa de Saúl declinaba. Y siempre se le pone a otros personajes delante del accionar baretebe lleva, del accionar con fuerza, del accionar en tomar decisiones. Siempre se le pone a otro. David parece que es el pastorcito siempre tranquilo, el pastorcito que cuida el rebaño, el pastorcito que se preocupa de su pueblo. Él siempre está para salvar a la nación. Él está siempre para salvar y pasarle la mano a ese pueblo que necesita. Así nos pinta como actitud el autor sagrado del libro de Samuel. Aquí por lo menos lo que estamos leyendo. Pero eso siempre lo leemos en el historial luego sobre la vida de David. Y por lo tanto, él también pregunta siempre al Señor, doña pues va a ver la iñacawinte. Y aquí Abner le ofrece la posibilidad de que se cumpla lo que Dios ya le había dicho. ¿Viste? Ya es Abner ya otra vez. Daí David ñepunoño na nota pejó ave shela mandá shei pota ave que Israel y todo el mundo me obedezca. Todo toñesun ave se no debe lo que no. Nunca David se le encuentra así. Pero después él va a llegar a ese poder. Históricamente, uno de los libros muy interesantes de un autor, él es italiano, de su confesión de fe es valdense, es un valdense, en su profesión de fe. Y bueno, él, por ejemplo, un gran estudioso sobre la figura de David también. Y él presentaba y decía directamente que todas estas imágenes que se presentan sobre David es para limpiar un poco el rostro y la cara sucia, ya es bella, ¿verdad?, de este personaje. Porque históricamente parece que David era un hombre bastante duro y bastante sanguinario, en realidad, en la historia de Israel. Porque es David el que conquistó
e hizo que la nación de Israel existiera. Él hizo que se unieran las tribus o estas, vamos a decirle así, naciones de pueblos que se encontraban en esa región, y él fue el que los unió a todos, los sometió a todos e hizo que Israel fuese una única nación con la diversidad de las tribus y con la diversidad de lo que ellos en ese momento tenían como naciones. Y le puso entonces un límite. Podemos decir, como el doctor Rodríguez de Francia, es el que le dio la unidad geográfica limítrofe, ¿verdad?, a la nación. Él lo muy ahí, no. Pea la hora de Corapú, pea PBB. Ahora hay provincia, nadie, ahora te intenta, somos naciones, etc. Entonces le dio la identidad. Muchos de los otros, alguna vez señalé a Jayquay, ¿verdad? Pero todos otros de los próceres, ciertamente que no hay que hablar mal de ninguno de los próceres porque cada uno hizo lo suyo y nos dieron la nación, ¿verdad? Pero tenían diferentes pensamientos. Al final, el dictador Francia, él tomó decisiones bastante sanguinarias, ¿verdad? Al final, a Yucacá, pero esos otros que querían unirse decían, no, ñande, ñondiga tomo, ahí la ya. Entonces, vamos a unirnos. Y vamos a hacer provincia, nomás así hacemos toda una nación. Y sin embargo, Francia dice, no, aquí el Paraguay es el Paraguay. Entonces le pone los límites. A pesar de la David, se le presenta como el que le dio la identidad al pueblo de Israel. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Quiero ser como tú, María.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. La carta a los hebreos nos acompaña en este día y hoy tenemos el capítulo 12 del 18 al 19, luego del 21 al 24. Ustedes no se han acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni han oído aquella voz que el pueblo al oírla pidió que no le siguiera hablando. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: estoy temblando de miedo. Ustedes se han acercado al monte Sión, ciudad de Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos escritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino, y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Queridos amigos, una linda comparación. Antiguo Testamento, Moisés, y el Nuevo Testamento, Jesucristo. Hago habiendo ya repetido la porque dice, no se han acercado a esa montaña donde todo es temblor, donde todo parece miedo. No. Aquí, queridos amigos, nosotros no amamos a Dios por una manifestación de algo que cae sobre nosotros. No es de Yara. Ustedes se han acercado justamente cerca de algo maravilloso, que es el mismo Hijo de Dios, Jesús. Ustedes se acercaron a Él. Y esta es una gran fiesta de millares de ángeles en fiesta. Se han acercado a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios que es juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su plenitud, a su destino. Queridos amigos, esto nos entusiasma también a nosotros. Si nosotros nos hemos acercado, significa que nosotros hemos entrado. Yaikea lleva a pertenecer a una iglesia. Ñande con ñaime upebeina. Fuimos bautizados. Aupea ñande ya yesa peana. Ña mañana. Ya echana. Va eva peñan de yara la ome ñande goave. Va eva peñan de yara la ucuave ñande goavena. Ustedes entonces no se han acercado a cosas que te hacen creer simplemente porque tenés miedo, sino que porque justamente es el Señor Jesús que nos libera y nos da esa alegría y esa gracia de caminar en su plenitud. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. El versículo que estamos nosotros mirando hoy es: su marido, dice, lo acompañó hasta Bahurín, llorando detrás de ella. Abner le dijo: anda, vuélvete, y él se volvió. Queridos amigos, estamos en esta narración del capítulo 3. Es la tercera partecita, ¿verdad? Porque la primera es David, que nos cuenta un poco que David se fortalece cada vez más en cuanto a la hegemonía, en cuanto al dominio de Israel. Estuvimos hablando anteriormente y de este autor también italiano, historiador, que nos dice que David históricamente es el que le da la identidad a Israel. Y por eso es que David lo tiene así, lo ensalza enormemente a David dentro de su historia. Meitebe lleva David, es el centro siempre como figura máxima, el héroe máximo, el que le da la identidad a Israel como tal. Y bueno, y aquí también Abner dice que se alía a David, pero de todo lo que él había vivido y había escuchado, ¿verdad? Él mismo después se pone sobre sí mismo: que Dios me castigue ello y duramente, si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David, que quitaría el reino de la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y Judá. Vea, con la intención. O sea que o cambiaste y posible o ya supe al rey a quien él mismo le había puesto. Él quería tener el poder. Cuando es cuestionado por Isboshet, a él no le gusta eso, porque le está diciendo: ¿sabes qué, Abner? De ave como capo del ejército. Pero engo de la poder, engo de la lande erea oye ya povara. Pero en el fondo oye ya por la de erea, ande y potajaisa, apenas y pone, se la rey avena. Pero Isboshet dice ahí al final, tenía tanto miedo Isboshet, no pudo replicar a Abner ni una palabra porque le temía. Se dan cuenta que es un libro verdaderamente político porque responde a aquellos que te patrocinaron o que te ponen ahí como un títere o como una pantalla, el poder detrás del poder, ¿verdad? Y esto es lo que nos pasa a todos. Por eso que la Biblia es una cosa interesantísima, la ñañamindu ujanwa lleva. Reflexionar, mirar, saber, entender, buscar esa verdad. La verdad les hará libres. Porque con mucha facilidad nosotros queremos tergiversar de acuerdo a nuestra conveniencia. Y entonces decimos, hacemos, inventamos cosas con tal que nosotros podamos salir con la nuestra. Y eso es lo que está pasando ahora con Abner. Él dice: bueno, Abe, y va a imaginar la situación, y lo que yo voy a hacer es que lo que Dios le había dicho a la casa de Saúl, que perdería y que nadie continuaría, que le quitaría el reino a la casa de Saúl y le daría a David, entonces, y que Dios luego me castigue duramente y si no lo llevo a cabo. Y así comienza sus primeras tratativas. Envía a estos mensajeros a David para decirle quién debería gobernar el país, o por Andushuber, de forma retórica, tranquila, medicatupe, diplomática. Y ahora le dice: si haces un trato conmigo, te ayudaré para atraer a todo Israel hacia ti. ¿Se dan cuenta? Que entonces el dominio, malo mandá, Abner lo manda. Entonces, ¿sabe qué, David? A este títere que yo le puse aquí como presidente de la República de Israel, entonces yo lo voy a sacar así, la macaneaba sentí. Ella me está regañando y me está llamando la atención, y eso a mí no me gusta, porque sí, amo y a ver, Isboshet, para que responda a mis intereses. No. Entonces, te hago un trato. Si haces un trato conmigo, te ayudaré a atraer todo Israel hacia ti. David le respondió: está bien, haré un trato contigo, pero con una condición. Cuando vengas a verme, no te recibiré si no traes contigo a Mical,
la hija de Saúl. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Luego de que el cruel shogun Hideyoshi decidiera expulsar de Japón a todos los misioneros en 1587, el jesuita Pablo Miki se resistió a abandonar su país y con más vehemencia continuó predicando durante mucho tiempo y sin abandonar su hábito. A él le habían aconsejado que vistiera la usanza nipona para pasar inadvertido. Y su valentía se tradujo en los innumerables bautismos que logró en todo el país, lo que de hecho preocupó al tirano, que temía que la creciente popularidad del predicador indujera a todos los cristianos a una revolución contra el emperador. Por decisión del soberano, el nuevo gobernador Taiko-sama ordenó que en Osaka a él y a sus 25 compañeros les cercenaran la oreja izquierda y fueran exhibidos como escarmiento por toda la ciudad, ocasión que aprovechó Miki mientras lo paseaban encadenado, con un discurso vehemente para invitar a los curiosos a que se convirtieran a la fe católica, objetivo que logró con creces, porque cientos de espectadores abrazaron la fe verdadera. Inmediatamente el tirano, en vista de que en vez de atemorizar al pueblo, había despertado su entusiasmo y celo religioso, a él y a sus 25 compañeros los condenó a muerte. Y para el efecto, decretó que fueran llevados a pie, de pueblo en pueblo, hasta Nagasaki, ciudad a la que llegaron en medio del crudo invierno, después de caminar casi 1000 kilómetros. Aún atado a su cuerpo, y con cuerdas y cadenas, y su cuello aherrojado a la cruz con una argolla de hierro, pronunció un memorable sermón en el que perdonó a sus verdugos, declaró su inefable alegría por tener el honor de morir crucificado como nuestro Señor Jesucristo, y luego de decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, recibió 2 lanzazos en el corazón y expiró con una beatífica sonrisa el 5 de febrero de 1597. Canonizado en 1862, Pío IX declaró al 6 de febrero como fecha oficial de su festividad. Por eso hoy es un día especial para pedirle a Dios que por la intercesión de San Pablo Miki seamos capaces de perdonar a quienes nos han hecho daño y tengamos la entereza suficiente para pedirle perdón a los que hemos ofendido. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe.
levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega, los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega, los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan
Este martes 11 de febrero, desde las 10 de la mañana, Ñande Yarañe TV transmitirá en vivo y en directo la inauguración de la librería Paulinas en San Lorenzo, ubicada en Saturio Ríos y Cerro Corá. Esta librería católica ofrecerá una amplia variedad de libros espirituales, materiales litúrgicos, Biblias y recursos para la formación cristiana. La bendición especial estará a cargo del obispo de San Lorenzo, Monseñor Joaquín Robledo. Les invitamos a ser parte de este momento especial que busca iluminar la vida de las familias con la palabra de Dios. No se lo pierdan. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Entonces aquí David de cierta manera le acepta el trato, decíamos, de Abner, pero le pone una condición. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl. David recibió a Mical en matrimonio, según nosotros sabemos en el capítulo 18. Nosotros ahí jovencito ya, ¿verdad? David apenas le había vencido nada más y nada menos que a Goliat. Y en el capítulo 18, versículo 26, los servidores comunicaban a David esta propuesta y le pareció una condición buena para llegar a ser yerno del rey. Antes de que se cumpliera el plazo, David se marchó con sus hombres, mató a 200 filisteos. Él llevó los prepucios y entregó el número exacto al rey para ser su yerno. Entonces Saúl le dio a su hija Mical por esposa. Bueno, esta es una forma como te presenta, es una de las formas. Pero recuerden que el rey también en el capítulo 17, el que mataba o el que salía a pelear y triunfaba, ciertamente porque lo mandó cuando me llevé el trofeo, lo perdieron ahí. El que salía a pelear también con Goliat tendría nada más y nada menos que a su hija. Sería también el yerno del rey Saúl. Y bueno, y eso es lo que hace David. En el capítulo 17 lo encontramos porque le vence a Goliat. Aquí también hay una propuesta, ¿verdad? De ir a 200 filisteos, los prepucios de esos filisteos al rey. Pero Saúl se lo arrebató también. Él lo arrebató para lastimarlo. ¿Por qué? Y porque no le gustó, ¿verdad? Porque David ya tenía demasiado poder de cierta manera, se estaba escapando, le quería matar porque si no su hijo, también Jonatán, corría el peligro. ¿Cómo va a seguir la dinastía? Si David comienza a crecer, si todo el mundo le aplaude a David, todo el mundo te quiere, David, entonces vaya a votar. Entonces a este hay que hacerle desaparecer. Justamente cuando se encuentra Jonatán con su hijo en uno de los encuentros, ¿verdad?, de la comida con su papá, con Saúl, allí le dice bien claramente, hoy Jonatán, ese que es tu amigo, que esto, que aquello. Debió de que si ese hijo, ¿verdad?, de Jesé, si ese continúa, ¿sabes qué, mi hijo? Uno vas a continuar en el reino porque te va a sacar. Porque ese lo que quiere es lo único, es el reino de Israel. Y entonces, deben entender, incluso después casi, se sulfura, ¿verdad, Saúl? Porque Jonatán pues era muy amigo de David. Incluso en el capítulo 18 él le entregó le entregó la espada, le entregó el cinturón, le entregó su manto. Todo lo que son los elementos esenciales y fundamentales del rey, Jonatán ya le había entregado a David en el primer encuentro de amistad entre ellos. Quiere decir que Jonatán ya hoy y sabe cuál es el actuar de David. Amigo este es un hombre luchador, este es un hombre a quien Dios le ha dado tantas cualidades. Y ya no dice ahí, ¿verdad? Ya le había nombrado, ya le había ungido a través de Samuel, Cañijabegori, en la misma casa de Jesé, ¿verdad?, donde van pasando todos sus hijos, pero al final es David el que es ungido. Y bueno, entonces le pone esta condición. David, que ya se había casado, ya le tenía como esposa a Mical, le pone como condición: cuando vengas a verme, no te recibiré, sino traes contigo a Mical, la hija de Saúl. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.